Cada día, casi 35 millones de estudiantes y 2 millones de docentes acuden a miles de planteles escolares en todo México, en zonas urbanas, zonas rurales y bajo el riesgo de que puedan ocurrir desastres provocados por fenómenos naturales como terremotos, huracanes o inundaciones. Y la pregunta es, ¿realmente podemos enfrentar estos riesgos? Aquel sismo intensidad 7.1 que azotó el centro del país el 19 de septiembre de 2017 mostró que la naturaleza no distingue clases sociales ni situación económica. 5 estudiantes del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, murieron por el derrumbe de una estructura de sus edificios diseñados a prueba de terremotos. En México hay 2.445 municipios y 16 alcaldías en la Ciudad de México, en donde hay casi 260,000 escuelas que son vulnerables al impacto de fenómenos naturales o desastres provocados por personas. Tras aquel terremoto del 17 que afectó Ciudad de México y los estados de México, Morelos y Puebla, cientos de planteles escolares sufrieron daños desde leves hasta muy graves. En el colegio Repsamen, al sur de la capital, murieron 19 niñas y niños de preescolar, más estos 5 jóvenes que perdieron la vida en el TEC. Son ejemplos que muestran que la falta de planes de prevención pueden provocar la muerte de estudiantes y docentes. Toda la población, tanto los responsables de las brigadas como la población, en este caso estudiantil, sepan qué hacer cuando realmente se presentan. Los simulacros es para eso, es un ensayo de una situación, llamémoslo así, es el ensayo de la obra de teatro, de la película de cine. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informa que solo 584 municipios y alcaldías cuentan con atlas de riesgo, es decir, solo 23.7% conocen los riesgos que enfrentan y los daños que pueden sufrir su infraestructura y sobre todo su población. De 2000 a 2020 en México, 41.287 escuelas sufrieron daños por fenómenos naturales o desastres causados por personas, y solo en 2020 537 escuelas reportaron algún tipo de daño por el paso de ciclones, tormentas tropicales y huracanes, y 69 más por eventos geológicos. El reto es contar con programas de capacitación efectivos ante la ausencia de simulacros. Yo creo que también implementar capacitaciones también para los docentes, porque muchas veces es muy fácil implementar el programa, pero el docente ni siquiera está capacitado, ¿no? Entonces es importante también generar capacitaciones para ellos, a los padres de familia seguirlos invitando. Mega Noticias, Andrés Solís. A las emergencias naturales también se han ido sumando casos de violencia. El aumento de la criminalidad, los enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas del orden se convierten en una nueva amenaza para las comunidades escolares que incluso han padecido actos violentos al interior de sus planteles. Muevan, por favor. El 20 de octubre de 2022, una maestra en Empalme, Sonora, logró controlar a un grupo de infantes de preescolar que tuvieron que tirarse al piso para evitar que una bala perdida les hiriera, mientras en los alrededores de la escuela grupos criminales se enfrentaban. Ese mismo día, un maestro de secundaria en el vecino municipio de Guaymas era sancionado por haber hecho un simulacro de balacera con sus estudiantes, 2 caras de una misma moneda que alertan sobre los peligros que representan los enfrentamientos armados y otros actos de violencia en los planteles. Apenas unos ejemplos de hechos violentos que encienden las alarmas en el sistema educativo, pero de los que no se lleva ningún registro por parte de ninguna autoridad. Hay datos alarmantes de maltrato, de abuso, de acoso escolar, de violencias múltiples en el interior de las escuelas, pero también hay algo que ocurre afuera de las escuelas, que son violencias múltiples de las comunidades en las que éstas se encuentran insertadas, de lo que ocurre en el interior de las familias y cómo esto repercute en los propios individuos. Especialistas alertan sobre el aumento de la violencia en las escuelas como consecuencia de la misma escalada que vive el país. Una escuela no va a poder con el narcomenudista que está fuera del plantel, pues vendiéndole la droga a los chavos, ¿no? Entonces se tienen que generar también pues estas acciones de manera específica para que las autoridades empiecen a tomar mando, ¿no? El monstruo nace en casa y tiene que morir en casa, ¿no? Estamos alarmados, sí, allá afuera se vive eso, pero ¿dónde nació? ¿Quién le enseñó a un niño que se tiene que defender con un arma, ¿no? ¿Quién le enseñó a un niño que una sustancia te alivia el dolor o te quita la soledad?
En 2012, la Secretaría de Educación Pública presentó el Manual de Seguridad Escolar, recomendaciones para protegernos de la inseguridad y la violencia, que consideraba todos los planteles públicos y privados de todos los niveles educativos. Las versiones 2015 de Enrique Peña y 2023 de López Obrador solo consideran protocolos de seguridad en planteles de educación media superior. Dejaron fuera preescolar, primaria y secundaria. Mega Noticias, Andrés Solís. Y bajo este escenario, ¿qué nos toca hacer? ¿Cuáles son los pendientes para garantizar la seguridad en las comunidades escolares? Apenas el 4 de octubre de 2023, un joven estudiante de secundaria en Ramos Arizpe, Coahuila, apuñaló a su maestra. Días después, trascendió que el joven era objeto de abusos y burlas por parte de su víctima. Las escuelas en México no están exentas de violencia. Por ello, especialistas consideran necesario atender y fortalecer el entorno y tejido social para reducir la incidencia de estos hechos que amenazan la seguridad e integridad de las comunidades escolares. Podríamos ir desglosando diversos tipos de violencia que niñas, niños y adolescentes están viviendo en lo cotidiano, y que esto toca no solo las escuelas, no solo la experiencia de vida dentro de las escuelas, sino nos habla de un tejido social que está lastimado. Se trata de fortalecer desde casa la idea de que la violencia no debe ser el camino fácil para solucionar conflictos. Papá y mamá no somos perfectos, entonces el hecho de que tú le puedas mostrar a tu hija, a tu hijo que también te puedes equivocar, que también te puedes sentir triste, que también te puedes sentir enojado, pero ese control y autogestión emocional que es muy difícil llevarlo, yo creo que es aprenderlo como adulto para podérselo transmitir a nuestros hijos. Aunque corresponde a las autoridades cumplir su obligación de garantizar la seguridad de todas las personas, especialmente de las infancias, como lo establece la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, es un tema aún pendiente en el país. Un tema muy complejo que tenemos ahora en las escuelas, pues es el tema del crimen organizado y el reclutamiento de nuestros estudiantes. Entonces, a veces las autoridades educativas nos enfrentamos pues a esta cuestión un poco frustrante, porque pues a veces no encontramos los medios para poder ayudar a nuestros chicos y que no se vayan a esas filas. Al mismo tiempo, es urgente capacitar al personal educativo para enfrentar situaciones de emergencia. Las balas no escogen, las balas siguen su ruta y a donde lleguen. Entonces puede haber personas que son lesionadas, en este caso igual puede ser los niños, ¿no? O un adulto dentro del centro escolar. La seguridad de cada estudiante, coinciden especialistas, debe ser responsabilidad de autoridades, familias y de la sociedad en general, y tener los planes y la capacitación especializada para enfrentar cualquier hecho. Mega Noticias, Andrés Solís. Para mayor información, visítenos en meganoticias.mx y recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociodigitales.